El día de ayer se dio por inaugurado el inicio del año escolar 2024, pero ¿cómo iniciamos verdaderamente este año en el sector educativo en nuestro país? Voy a citar lo que exactamente es la realidad, las cifras que hemos sacado de la página de del SUTEP, pero también de lo que nosotros hemos estado investigando y del mismo ministerio, que no puede evitar y no puede dejar de ser sincero ante esta realidad. Hemos iniciado el año escolar 2024 con el 74% de instituciones educativas que no están en capacidad de iniciar el año escolar, con el 54% que tiene que ser reconstruidas, con el 69% de instituciones educativas rurales que no tienen luz, agua y desagüe, mucho menos intento de internet. El 6 de cada 10 estudiantes tienen anemia, desnutrición, y eso todos lo sabemos. La violencia y el bullying que van en aumento, y hasta el momento, por más que sí es ley, por más que está dentro de una ley, no encontramos un psicólogo en los colegios. Estoy dando lectura, como lo mencioné, a la misma realidad que palpan todos los días esta problemática en el sector educativo. Estamos con el secretario general del SUTEP, Lucio Castro Chipana, para que nos explique toda esta realidad del sector educativo que hoy el gobierno de la presidenta Dina Boluarte en imágenes mostró una realidad totalmente distinta, como siempre, desconociendo e ignorando los verdaderos problemas que existen en el país. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes y muchísimas gracias por estar en Conéctate con Mayra. Mayra, muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. Mira, nos hubiera gustado decir que todo era perfecto y maravilloso tal como lo ha descrito la Presidenta de la República, pero lamentablemente nos toca describir la realidad, y lo que hoy hemos constatado en este inicio de la presencia de alumnos de las instituciones educativas es que hay un sinnúmero de falencias y el Estado sigue evidenciando su mirada de postergación por la educación, y no como los maestros, los trabajadores y el país exige la mirada de prioridad. Y esto debe generar un nivel de reflexión y un nivel de compromiso del gobierno si es que realmente quiere sintonizar con el sentimiento de la población y el sentimiento de los trabajadores. Lamentablemente la educación sigue siendo postergada, sigue siendo desatendida. ¿Cómo iniciamos para ustedes que palpan todos los días la realidad de todo lo que hemos podido describir, identificar, y cómo inician este año escolar 2024 donde hay infraestructura inadecuada, cuando los servicios básicos no existen en zonas rurales mucho más? A mí me encantaría que los ministros, que la misma presidenta caminen por lugares donde los niños a veces tienen que caminar horas para llegar a un centro de estudios, la verdad. ¿Cómo se inicia para usted este año 2024? ¿Es una burla o son brechas que jamás se van a cerrar? Porque son brechas gigantescas que es no el futuro de nuestro país, profesor, sino es el presente de nuestro país. Así y también fue el pasado. Si bien es cierto, Mayra, la educación tiene problemas que tienen larga data, no son de este gobierno, sino un conjunto de gobiernos que han venido desatendiendo la educación. Hoy tenemos cifras, porcentajes que de veras se espantan en educación. Por ejemplo, 166.000 millones de déficit en infraestructura. ¿Y cómo podemos enfrentar este mal? Nosotros decimos con decisión política. Y en el caso concreto en educación, decisión política significa, por ejemplo, dotar de mayor presupuesto para educación. Y esto no es una actitud aventurera, sino simplemente el cumplimiento del mandato constitucional. Recordemos que el artículo 16, en su segundo párrafo, hoy consigna 6% del PBI para educación. Las autoridades dicen, no, esa es una meta, es imposible, prácticamente es inviable. Nosotros en educación lo que queremos observar son gestos del gobierno, gestos del Estado, gestos de quienes tienen cuota de poder, en el sentido de que tienen mayor atención para educación. ¿Cómo es posible que para educación el año 2024 esté destinado el 4,83, menos del 4,1 del PBI, cuando el año pasado, 2023, el presupuesto ha sido del 4,1, lejos de aumentar, ha disminuido? Nos presentan, nosotros hicimos una contradicción. Nos dicen, este año
hay 45.000 millones de soles para educación. El año pasado ha sido un poco más de 38.000. Hay más plata para educación, pero no tienen acá un tema concreto, la pérdida del poder adquisitivo, la recesión económica, que hace de manera muy sencilla que si hoy día tú puedes tener más dinero, vas a poder comprar menos en relación al año pasado, porque la crisis definitivamente tiene su impacto. Y nosotros exigimos para educación un aumento real, no un aumento nominal. Ahora, cuando yo le decía cómo iniciamos este año, lo hacía pensando en la seguridad de los niños. Lo hacía pensando en que hay niños que van a estar inmersos en una infraestructura que en un pequeño movimiento o un viento se le viene encima. Es una irresponsabilidad tremenda iniciar el año de esta manera. Esa es una gran preocupación. Ahora, lo que usted acaba de mencionar, que es totalmente cierto, ¿no? Los 164.000 millones de déficit en infraestructura, la inversión anual siempre es de 3.000 y 4.000 millones. Este año por primera vez llegó a 10.000 millones, pero ni aún así se cierra esa brecha porque estamos hablando de 164.000 millones de una brecha de déficit y estos 10.000 millones no van a cerrarlo porque todos los años van a ir aumentando. Entonces vamos a tener una pobreza educativa y de eso nosotros criticamos todos los días, de no darle oportunidad a nuestros niños, que muchos de ellos lamentablemente y siendo real y consciente ahora están en la calle delinquiendo. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad que no invierte en una buena educación para nuestros niños, profesor? Primero, la educación pública es responsabilidad del Estado. Y el Estado no se puede sustraer de esa responsabilidad. Lo otro, increíblemente, hoy en educación, o con relación al año lectivo, encontramos que en la selva, por ejemplo, estamos en invierno, los colegios están inundados. En la parte norte del país, las lluvias torrenciales hacen que en muchos colegios se haya tenido que reprogramar el inicio del año. En la capital tú encuentras que está la ola de calor y hay aulas prefabricadas que son prácticamente de metal, que son un horno para los alumnos. Mira, ha estado la ministra, la presidenta, los ministros en distintos lugares y los alumnos han estado formando en el patio bajo un sol intenso. No hay, en este caso, el ánimo desde el Estado de enfrentar los problemas de la educación con decisión política, y eso es lo que nosotros reclamamos. Y en el caso de educación, tú encuentras, estimada Mayra, este tema de la infraestructura como un mal endémico, el tema de la anemia. Miles de alumnos que no han accedido al sistema están fuera. El tema de herramientas tecnológicas que están desfasadas. Ausencia de conectividad, que es fundamental más en estos tiempos de avance científico y tecnológico. Capacitaciones que no están programadas para el universo del magisterio, solo para un porcentaje. Y remuneraciones y dignificación de los trabajadores que no han mejorado. Por el contrario, a comparación de otros años que se daba de manera anual aumentos, este año no está programado ningún solo aumento para los trabajadores. Ahora, yo quería decirle, acotar algo a lo que usted acaba de mencionar. A 3 horas de Lima, nos tocó visitar hace unas semanas, unos meses, la región Ica, un centro, Santa Cruz de Villacurí, un centro, un pequeño lugar, ¿no? Caserío, centro poblado, donde no hay instituciones educativas, donde tenemos niños de 12 años que se quedan sin estudiar porque simplemente no tienen dónde hacerlo, donde no tienen una infraestructura, donde el gobernador regional ha tenido que tocar puertas a todos los sectores privados y hacer, no como parte privada, porque no se puede utilizar por la burocracia y por todo, una institución pública. Entonces, llegar a extremos, dejar a niños que no tienen educación y dejar a niños que no tienen que comer, que están descalzos, eso es lo que nos ofrece el gobierno. Esta problemática que hemos descrito y que hemos tocado, usted también lo ha pronunciado, pero usted tiene el claro compromiso de que también dialogando se puede resolver. Me gustaría saber cómo resolvemos toda esta problemática para usted en la educación 2024, con un papel, un compromiso, con una hoja y escrita que siempre queda solamente ahí, profesor. Un aspecto trascendente es decisión política. Los países que han alcanzado desarrollo en el mundo es porque han mirado la educación con ojos de prioridad.
porque el Estado ha asumido su responsabilidad y ha dotado el presupuesto idóneo. En el Perú, decisión política para nosotros significa cumplir con la Constitución. 6% del Producto Bruto Interno para educación. Y como te decía, ya, no el 6%, pero sí un porcentaje importante que indique la preocupación del Estado y, por supuesto, mayor presupuesto para atender los grandes problemas que existen. Y que, Estamos repito, lejos de cumplir la Constitución, muy lejos, y todos los días los peruanos nos estamos dando y cuenta. esa es Al una gobierno no le crítica. interesa ni siquiera la educación. Tú has dicho algo clave. A este gobierno, a los distintos gobiernos, la educación no lo ha interesado. Lo ha visto y lo sigue viendo como gasto y no como inversión. Es utilizado el sector para discurso político, pero no para hechos concretos que apunten a la solución de los grandes problemas. Y creo que ha llegado la hora, estimada Mayra, de que los que tienen cuota de poder, los que manejan el país, miren la educación con ojos de prioridad. Repetimos, las grandes naciones en el mundo han alcanzado desarrollo porque han entendido que la educación es un factor de desarrollo y no de postergación. Entonces, ahí están las acciones que hay que tomar para empezar a salir de esta situación caótica de la que definitivamente el país no merece. Totalmente de acuerdo, y que no sea solamente por intereses del privado, que no solo sea porque me interesa, porque tengo una universidad o porque tengo esto y veo un interés dentro de, ¿no? La educación es un derecho, señores, un derecho de todos los peruanos, porque si queremos transformar el país tenemos que empezar desde ahí. Y yo he venido diciendo hace mucho tiempo que si tuvieran sueldos justos y reales, los maestros, los policías, no tuviéramos tanta delincuencia en el país. Tantos sueldos y bonos que se llevan en el Congreso deben darle a quien forman peruanos en el país, a través de la seguridad y a través de la educación. Sin embargo, ustedes también están proponiendo no una demanda social y reivindicativas incluidas en el acuerdo de negociaciones colectiva firmada por el gobierno, entendemos, de la presidenta Dina Boluarte, que tiene carácter de cumplimiento obligatorio. Hasta el momento no se ha dado. Hace unos días el señor Otárola y la ministra de Educación, de manera muy efectista, decía que aquellos docentes que no cumplan la Constitución, aquellos docentes que actúen contra la normatividad, deben salir del sistema, deben ser destituidos. Mira, ¿quién no está cumpliendo con la Constitución? El gobierno, la ministra, la presidenta de la República. ¿Quién está incumpliendo con compromisos contenidos en la Constitución? Es el mismo gobierno. La negociación colectiva que tú has señalado está consignada en el artículo 28 de la Constitución y es el mecanismo que el Estado propone para evitar conflictos. Nosotros hemos participado en ese proceso, hemos llegado a acuerdos, hemos firmado documentos y encontramos que es el gobierno el que se desentiende de sus compromisos y el que nos está diciendo con su actuar: yo no quiero armonía, yo quiero conflicto. Por eso es que el SUTEP hoy está recorriendo en el país una consulta de huelga nacional indefinida. El 5 y 6 de abril tenemos una reunión nacional en la que, teniendo en cuenta el comportamiento del gobierno para con la educación y los derechos de los trabajadores, vamos a decidir si la huelga nacional indefinida se desarrolla o no. Por tanto, al gobierno le queda en estos días, vía diálogo, vía compromiso y fundamentalmente cumplimiento de compromisos, evitar esta situación de conflicto a la que nos está empujando, que no es responsabilidad de los docentes, sino fundamentalmente el gobierno, que no está asumiendo aquello que se ha comprometido a desarrollar. Simplemente ellos hacen las leyes a sus medidas. La Constitución la interpretan a su favor. Cambian las leyes cuando se les da la gana. Quieren meter presos simplemente porque se les dio la gana, que no quieren que hablen de esto, pero ellos pueden, sí, cuando se les dé la gana, no romper con todo acto constitucional que tiene nuestro país y pasar por encima de los derechos humanos de todos los peruanos. Profesor, la verdad que nosotros nos unimos a la lucha, es una lucha justa por una mejor educación, por un mejor país, porque el país se mejora si tenemos una buena educación, y la buena educación la tenemos si tenemos buenos maestros, y los maestros también no tienen los beneficios que se merecen, que tengan las remuneraciones justas, que en vez de tanto bono que le dan a los congresistas, pásenle a los maestros que verdaderamente lo trabajan.
muchos maestros tienen que viajar horas para llegar a lugares muy lejanos y poder dictar clases en infraestructura que muchas veces son muy precarias. Este es el gobierno. La huelga indefinida que ya se está anunciando está en sus manos, presidenta Dina Boluarte. Ellos ya no quieren palabras. Los maestros quieren hechos, compromisos, pero con actuaciones. Ya no papelito firmado y todo que empezamos y esto. No, ya nadie le cree, presidenta. Que empiece a actuar, porque los maestros, cuando se ponen en pie de lucha, nadie los detiene. Ha sido un gusto tenerlo en nuestro programa. Gracias, Mayra. Con el secretario general del SUTEP, Lucio Castro Chipana. ¿Algo más que nos quiera decir, por favor, antes de terminar esta entrevista? Enfatizar la coincidencia contigo en el sentido de que el diálogo es fundamental. El SUTEP siempre ha tenido una voluntad dialogante, hoy la reitera, y esperamos pues que el gobierno evidencie que quiere armonía, que no quiere convulsión ni conflicto en el país. Los trabajadores no lo queremos, lo que sí queremos es mirada de prioridad para la educación, atención, respeto y dignificación para los trabajadores de la educación del país. Muchas gracias por la oportunidad, Mayra. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, profesor Lucio. Hemos estado con el maestro Lucio Castro y quieren dialogar. Esta vez quieren dialogar, así que está en sus manos poder resolver estos problemas, señora presidenta del Ejecutivo. Resuélvanlo, porque también si no lo resuelven, no creo que ustedes se queden con los brazos cruzados, ¿verdad? Definitivamente, para nosotros es una cuestión vital asegurar mirada de prioridad por la educación, mirada de atención por la preocupación y respeto a los derechos de los trabajadores. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias.